Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y que estén listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, análisis y por supuesto, mucha diversión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y dejando a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. La bomba que nadie esperaba explotó y la verdad es que hay mucha tela que cortar. Como saben, Demet y Can fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público a nivel mundial. Hubo rumores, especulaciones y honestamente una esperanza generalizada de que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad. Pero bueno, la vida es a veces más complicada que una telenovela. Y ahora, años después, parece que algo ha revivido esa llama de controversia. Se han desatado tensiones que aparentemente estaban muy bien guardadas bajo la alfombra. Y para ser honestos, la forma en que Demet Özdemir ha reaccionado a ciertas situaciones ha sido, bueno, digamos que bastante directa y contundente. Así que hoy vamos a desglosar todo. Vamos a analizar las declaraciones, las indirectas, los silencios y los gestos que han llevado a esta explosión de la que tanto se habla. Vamos a entender qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y sobre todo, qué significa esto para el futuro de ambos actores y por supuesto para todos sus fans. Antes de que empecemos y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, desde series turcas hasta los últimos chismes de la farándula. No se lo pierdan. Bien, empecemos con lo básico. ¿De dónde viene todo esto? Para entender la situación, tenemos que remontarnos al éxito de Pájaro Soñador. Como mencioné, la serie fue un fenómeno. Demet Özdemir en el papel de Sanem y Can Yaman, como Can Divit, conquistaron el corazón de millones de personas. La serie era romántica, divertida y tenía ese toque turco que tanto nos gusta. La química entre ellos era tan evidente que los fans comenzaron a fantasear con que fueran pareja en la vida real. Y, ¿saben qué? No estaban tan equivocados. Hubo rumores muy fuertes de romance entre ellos, y no es para menos. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos fuera del set, y las fotos hablaban por sí solas. Desde cenas románticas hasta paseos casuales, las imágenes alimentaban la ilusión de los fanáticos. Pero en lugar de confirmar nada, ambos mantuvieron el misterio. Optaron por una estrategia que en retrospectiva, podría interpretarse como una jugada para mantener el interés del público y generar más atención mediática. Sin embargo, también podría ser la primera señal de que algo no iba del todo bien. La ambigüedad, aunque efectiva para el marketing en su momento, sembró la semilla de la especulación y el resentimiento que hoy, al parecer, ha florecido. Con el tiempo los rumores de romance se desvanecieron y cada uno siguió su camino profesional y personal. Can Yaman, buscando nuevos horizontes y oportunidades de crecimiento, decidió dar el salto a Italia, un movimiento audaz que le permitió explorar nuevas facetas de su carrera y diversificar sus proyectos. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas del país. Sin embargo, la sombra de Pájaro Soñador siempre estuvo presente. Cualquier comentario sobre sus carreras, cualquier nuevo proyecto siempre incluía una mención de la serie y por supuesto de su relación con Can. Era inevitable, el éxito de la serie fue tan arrollador que ambos actores quedaron marcados por este papel. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En los últimos meses, han surgido varios eventos que han reavivado la polémica. Ya sea por declaraciones, entrevistas o incluso publicaciones en redes sociales, la interacción entre ambos ha sido muy tensa, y por parte de Demet, extremadamente directa, como si hubiera estado esperando el momento oportuno para expresar sus sentimientos. El primer indicio fuerte de este conflicto vino, digamos, indirectamente. Can Yaman, con su creciente popularidad en Italia, ha estado muy activo en proyectos que han captado la atención de los medios. Recientemente se involucró en un nuevo proyecto con gran resonancia mediática, que generó un gran revuelo. Aquí, Demet comenzó a tomar distancia, dejando entrever con comentarios sutiles, pero muy bien dirigidos, que no estaba del todo de acuerdo con la situación.
Sus publicaciones en redes sociales, algunas entrevistas y las respuestas a preguntas sobre Khan se volvieron más cortantes y menos entusiastas. Luego la cosa escaló. En una entrevista reciente, Demet, al ser consultada sobre su relación con Khan, hizo un comentario que dejó a todos atónitos. Fue algo así como: prefiero no hablar de él. Hay cosas que sucedieron en el pasado que prefiero mantener privadas. ¿Y saben qué? La forma en que lo dijo, el tono, la expresión en su rostro, dejaba claro que no era solo un tema de privacidad, sino algo mucho más profundo, algo que indicaba una experiencia negativa o conflictiva en el pasado. La mirada en sus ojos, la ligera tensión en su mandíbula, todo revelaba una mezcla de incomodidad y resentimiento. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con algunas pistas claras y rumores que han circulado por años, alimentando la curiosidad de los seguidores. Muchos creen que la raíz del problema reside en la forma en que Khan Yaman maneja su carrera y su vida personal. Se ha hablado mucho sobre su comportamiento, sus declaraciones a la prensa, y la forma en que ha construido una imagen mediática. Se ha especulado sobre decisiones profesionales controversiales y declaraciones que han sido percibidas como arrogantes o poco profesionales. Y aparentemente esta forma de actuar no es algo que le guste a Demet. Se rumorea que Demet valora la discreción y la autenticidad, y que no comparte la misma visión de la fama que Khan. Otro rumor que circula con fuerza es que la ruptura entre ellos se debió a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. Si bien la química en pantalla era innegable, fuera del set, las cosas pudieron ser muy diferentes. Quizás simplemente no eran compatibles y las expectativas creadas por el éxito de la serie generaron más presión de la que podían soportar. La dinámica entre ellos pudo verse afectada por la presión mediática, los compromisos profesionales y las diferencias en la forma de afrontar la fama. ¿Pero cómo ha reaccionado Demet a todo esto? Aquí es donde entra en juego la explosión, que mencionábamos al principio. Demet Özdemir, en lugar de optar por el silencio, ha sido bastante clara en sus mensajes. Ha usado sus redes sociales, ha dado entrevistas, y ha sido muy contundente en sus respuestas. Esto ha sido una sorpresa para muchos, ya que en el pasado, Demet siempre ha sido discreta y reservada en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión, parece que ha decidido romper el silencio y expresar su frustración. Ha dejado claro que no está de acuerdo con ciertas actitudes y decisiones de Khan. Sus indirectas, sus respuestas cortantes y sus declaraciones públicas han sido un claro mensaje. Su cambio de actitud ha sido evidente, mostrando una faceta más directa y franca, dispuesta a expresar sus sentimientos sin filtros. La pregunta del millón es: ¿por qué ahora? ¿Por qué Demet ha decidido hablar y exponer esta situación después de tanto tiempo? Aquí hay varias teorías y ninguna de ellas es definitiva. Algunos creen que ha llegado a su límite, que está cansada de que se le relacione con Khan y que se le recuerde constantemente su pasado. Quizás el constante escrutinio mediático, las preguntas recurrentes y la imposibilidad de escapar de la sombra de pájaro soñador hayan sido demasiado para ella. Otros creen que puede haber algo más en juego, algo que no sabemos, que ha detonado esta reacción. Quizás alguna situación reciente, algún comentario despectivo o alguna acción de Khan haya sido la gota que colmó el vaso. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la situación entre ellos ha llegado a un punto de inflexión. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la situación entre Demet y Khan es tensa. Y lo que es más importante, ha generado un debate muy interesante sobre la forma en que se manejan las relaciones entre las celebridades y la presión que sufren. El constante escrutinio público, la invasión de la privacidad y las expectativas generadas por el público pueden ser muy difíciles de manejar. Este conflicto nos recuerda la complejidad de la fama y las consecuencias que puede tener en la vida personal de los famosos. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, es difícil de predecir. Lo más probable es que la situación no mejore en el corto plazo. Es posible que sigan las indirectas, los comentarios en redes sociales, y la especulación por parte de los medios. La tensión entre ambos es evidente y es difícil imaginar un acercamiento amistoso en el futuro cercano. En cuanto a sus carreras, ambos actores han tenido éxito por separado. Demet Özdemir ha participado en varias series exitosas, demostrando su versatilidad y talento. Khan Yaman, por su parte, ha cosechado éxitos en Italia y en otros países, expandiendo su carrera a nivel internacional.
Sin embargo, siempre habrá un vínculo entre ellos. Siempre serán recordados por Pájaro Soñador, y por lo tanto, siempre estarán relacionados de alguna manera. La serie, aunque ya finalizada, sigue siendo un hito en sus carreras y el público siempre los asociará con sus personajes. En definitiva, esta explosión entre Demet Özdemir y Can Yaman nos ha dejado mucho para reflexionar. Nos muestra la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión que sufren las celebridades y la importancia de la autenticidad. Nos invita a analizar las dinámicas de poder, las expectativas sociales y las consecuencias de la fama. Y por supuesto, nos da mucho material para chismear y analizar. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que a pesar de las luces, las cámaras y el glamour, las celebridades son personas con emociones, miedos y conflictos como cualquier otro ser humano. Su historia nos invita a ser más empáticos y a comprender la complejidad de la vida en el ojo público. Así que chicos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la explosión entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con las acciones de Demet? ¿Creen que Can Yaman ha hecho algo mal? ¿Creen que la fama es una bendición o una maldición? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que algún día podremos escuchar la verdad completa? Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Y recuerden, el chisme es un arte y nosotros somos los artistas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.